Bienvenidos a este programa que lleva por título Palabras de Vida. El día de hoy tenemos al pastor de la Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Los Ángeles, California, con las palabras de vida del día de hoy. El pastor José Acevedo es la última adquisición de nuestro ministerio. Él acaba de comenzar a servir como pastor en nuestro medio, estudió con nosotros teología en nuestra universidad y hoy se desempeña como el pastor de la iglesia en la calle Trinity en la ciudad de Los Ángeles. Les dejamos con ustedes al pastor José Acevedo. Feliz día del sábado, querida iglesia. En este día, en este viernes que estamos recibiendo el Santo Sábado, estamos aquí para encontrarnos con nuestro Dios a través de su santa palabra. Mi nombre es José Acevedo, les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde la red de canales del Evangelio Eterno. También a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Queremos compartir con nosotros este día santo del Señor, este día de alabanza, de glorificación a su nombre. En este día vamos a tener una meditación de su palabra con un tema nombrado el nuevo pacto. Vamos a dar la lectura bíblica y después los voy a invitar a que oremos para comenzar este momento. La lectura bíblica estará tomada del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y dice así nuestra lectura bíblica para el día de hoy. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que vamos a tener este tema que se llama o lleva por nombre el nuevo pacto. Vamos a comenzar primeramente pidiendo la guía del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró estas escrituras y quien es el que va a poder iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para poder entenderla. Así que los invito, hermanos, a todos los que puedan ponerse de rodillas ahí donde se encuentran, los que no, pues con reverencia, inclinen su rostro y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Bendito Padre Celestial, en este tu santo día, en este tu día sábado, queremos pedirte, Señor, primeramente que nos perdones, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Somos pecadores, Señor, y nos confesamos pecadores. Confesamos que hemos faltado a tu palabra, que hemos faltado a lo que tú has esperado de nosotros. Venimos con un corazón contrito y humillado y te pedimos que nos perdones, que nos laves con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque por su sacrificio podemos estar nuevamente en tu presencia. Pedimos además también en este momento por la guía de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él venga a descender en cada uno de nosotros, que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones, que nos haga entender tu santa palabra y sobre todo que nos dé el poder para ponerla por obra. Todo esto pues lo pedimos también con guía para mí, Padre bendito, para que yo pueda con labios claros, con pensamiento claro, lo que repetir, enseñar a la gente lo que tú nos has dado, que es lo que está en tu santa palabra. Guíanos pues, Señor, para que este momento de adoración, a través del acercarnos a ti, del conocimiento tuyo a través de tu palabra, sea para gloria, honra tuya y para beneficio de todos nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les comenté, este día vamos a ver sobre el nuevo pacto. Hay muchas personas que hablan, que dicen que pues hay el viejo pacto y ya ellos están en el nuevo pacto. En realidad la Biblia habla de bastantes pactos. El primer pacto se le da a conocer
directamente a la serpiente que Dios se va a poner de parte nuestra una vez que los hizo caer. Está por allí en Génesis capítulo 3 versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este es un pacto que va a tomar mucho tiempo en llevarse a cabo hasta la plenitud de los tiempos que venga el Señor Jesucristo. Este es el primer pacto que se anuncia. Se le anuncia directamente a la serpiente que Dios está haciendo un pacto con nosotros y de tal manera Él es el enemigo en este caso de lo que es el resultado de este pacto. Hay otros pactos además de este. Por ejemplo, se menciona también ahí mismo en Génesis, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, versículo 9, se menciona el pacto que hizo Dios con Noé y con todos los que salieron después del diluvio. Dice Génesis 9:9, dice: aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo el animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que aquí hay un pacto también de que ya el Señor no va a mandar otro diluvio como se mandó en aquel tiempo. Dice: ya no los voy a destruir con agua. Y hay otros muchos pactos más. Está otro pacto que podemos hablar aquí con Abraham. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15 y versículo 18, otro de estos pactos. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Así que él estableció un pacto también con Abraham que le iba a dar esa tierra prometida. Y después podemos ver, se puede hablar de lo que es el pacto que se hizo en el monte Sinaí, pactos que se hicieron con el pueblo de Israel. La mayoría de la gente cree que solamente se hizo un pacto en tiempos de Moisés con el pueblo de Israel. La realidad es que se hicieron dos pactos fueron hechos en el pueblo de Israel. El primero, pues nos lo menciona ya resumido, está en Éxodo capítulos 19 y 20, pero vamos a leer la parte resumida ya nada más que está en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 10 al 13. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos del 10 al 13, dice: el día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Además, aquí en este siguiente versículo nos habla del otro pacto también, que ahorita vamos a ver. El versículo 14 dice aquí: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, dice Moisés. A mí también me mandó que les enseñara estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Así que el pacto que está en Deuteronomio 4:13, que son los 10 mandamientos, ese tenía vigencia inmediatamente. Ese pacto, si no hubiera tenido vigencia inmediatamente, cuando el pueblo de Israel a los 40 días hizo un becerro de oro para adorarlo y violó ese pacto de no te harás imágenes, no tendrás otros dioses delante de mí, entonces no hubiera sido pecado porque el pacto no estaba en vigencia todavía. Pero este siguiente pacto que nos habla en el versículo 14 dice que también a mí me mandó Jehová
en aquel tiempo que os enseñase estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ese otro pacto iba a comenzar a entrar en vigor cuando ellos entraran en la tierra prometida. Este pacto no es muy conocido. Ahorita vamos a mencionar un poquito más de él, porque es que se tuvo que aumentar o añadir este pacto al que ya había sido hecho, el que tenía que ver con los 10 mandamientos de Dios. Pero como esto a veces les digo, mucha gente no lo conoce, entonces ellos piensan que solamente hay 2 pactos, es un antiguo pacto y el nuevo, pero ahorita vimos que hay bastantes pactos en la Biblia. Vamos a comenzar un poquito estudiando lo que es un poco del nuevo pacto, pero después vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de esos 2 pactos que se hicieron con Moisés. Así que vamos nuevamente los invito otra vez a la lectura bíblica que está tomada, les decía, de Jeremías capítulo 31, versículo 31, y vamos a ver de qué se trata ese nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Espero que ya lo tengan ahí, si no, ahí lo mostramos en la pantalla. Dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí nosotros vamos a ver que este nuevo pacto en realidad va a tener que ver solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este es el nuevo pacto en realidad, del que muchos hablan, del que muchos hablamos, del que se habla en el mundo evangélico, en el mundo protestante, en el mundo pentecostal, se está hablando de este nuevo pacto. Pero este pacto nos dice claramente que el pacto se establece con la casa de Israel y con la casa de Judá. En realidad no hay pacto con los gentiles. Y usted dice, ¿cómo que no hay pacto con los gentiles? Sí, en realidad no hay pacto con gentiles. Solamente es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y miren con qué tiene que ver el pacto. Aquí lo dice el siguiente versículo, del versículo 32 en adelante. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y ahora vamos a ver de qué se trata este pacto, qué envuelve este nuevo pacto. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que este nuevo pacto que Dios hace, dice que va a dar su ley. Este pacto va a tener que ver con una ley. Dice, yo voy a dar mi ley y se las voy a poner en su mente y se las voy a escribir en su corazón. Y usted dirá, tal vez este es otro pacto que Dios quiso hacer con los hebreos en aquel Antiguo Testamento. No, es el mismo. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, los invito a abrir el libro a los hebreos, en el capítulo 8, versículo 8, el tratado de teología que escribió el apóstol Pablo, que no lo menciona como una carta porque no manda su saludo cuando comienza este tratado, pero es un tratado de teología que escribió el apóstol Pablo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién es este nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y otra vez dice, ¿de qué se trata este nuevo pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué va a hacer el Señor en el nuevo pacto? Poner sus leyes en nuestra mente. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que aquí
este nuevo pacto está hablando de que tiene que ver con la ley de Dios que va a ser puesta en la mente y en el corazón. Y cuando algo se quiere resaltar en la Biblia, que el Señor quiere que lo veamos y que lo entendamos, no lo dice a veces más de una vez. Ahí mismo en el libro de Hebreos, ahora en el capítulo 10, versículo 15 en adelante, nos dice otra vez, para que no se nos olvide, para que entendamos, dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos atestigua lo mismo acerca de este pacto? El Espíritu Santo. El Señor dijo: yo me voy a ir al Padre, dice, pero no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Espíritu Santo. Él los enseñará todas las cosas. Y aquí nos está enseñando a través de la carta a los Hebreos. Esto fue después que vino el Espíritu Santo. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así que este nuevo pacto va a tener que ver con las leyes de Dios. Y la gente pues dice: no, nosotros ya estamos en el nuevo pacto, ya no tenemos que guardar las leyes de Dios. ¿Cuáles son estas leyes de Dios que se están hablando en este nuevo pacto? El Señor Jesucristo, de hecho, estaba hablando con Nicodemo acerca de este pacto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca a preguntar al Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que Nicodemo primeramente se quería acercar al Señor Jesucristo y él solamente lo veía como un maestro. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente le da a conocer que él no solamente viene como maestro, sino él le da a conocer que él conoce lo que hay en el corazón de Nicodemo, que es algo que solamente Dios sabe. Dios solamente es el único que tiene la omnisciencia, que puede conocer el corazón, el roí, el Dios que ve, el Dios que ve adentro del corazón. Y él sabía cuál era esa pregunta que él iba a hacer, de qué tema quería tratar. Y para mostrarle al Señor Jesucristo que él no es solo un maestro, sino está muy por encima, sino que es en realidad el Hijo de Dios, ahora él le va a contestar la pregunta incluso antes de que él se la haga. Y entonces le dice así: de cierto te digo, respondió Jesús en el versículo 3, dice, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo aquí va a estar hablando de un nuevo nacimiento, pero vamos a ver que este nuevo nacimiento está perfectamente ligado a este nuevo pacto. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que se requiere un nuevo nacimiento, y dice: tiene que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Entonces Nicodemo le pregunta: ¿cómo es que puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo es que él no sabía? Él era maestro, y si el Señor Jesucristo le está diciendo: ¿cómo es que tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Acaso él estaba pidiendo que supiera algo que no estaba ya anunciado en las Escrituras? ¿Algo que no estaba escrito ya? No, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que se refería al nuevo nacimiento y a este nuevo pacto ya estaba escrito ahí. Ahorita vamos a ver eso. Pero yo quisiera mostrarles, y les decía hace un momento, que este nuevo pacto tenía que ver con el nuevo nacimiento y tenía que ver con el inicio de este nuevo pacto, dónde comienza y luego cómo se va llevando a cabo.
el Señor Jesucristo, hablándole de este nuevo nacimiento, dice en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ya lo dijo Jesucristo y también ahorita hace un momento vimos que el Espíritu Santo también lo testificó. Dice, os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, te estoy hablando ahorita de la parte de la obra que yo estoy haciendo aquí en la tierra y no me crees, ¿cómo vas a creerme cuando yo esté haciendo una obra allá en el santuario celestial? La obra que yo estoy haciendo allá. Primero tienes que creer aquí, la obra de aquí en la tierra, para poder creer la obra que yo voy a hacer en el santuario celestial. Dice así, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora va a poner aquí dónde es que empieza o cuál es la parte del nuevo nacimiento. Dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que aquí, hablando del nuevo nacimiento, él dice que tiene que ver con cuando Jesucristo es levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también Jesucristo tiene que ser levantado. Y ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, donde Jesucristo hace ese anuncio y donde comienza este levantamiento, miren de qué va a hablar. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26 está hablando, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire lo que dice así. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Así que este nuevo pacto va a tener que ver con este sacrificio que inicia con la parte que dijo el Señor Jesucristo. Hay una parte aquí en la tierra que yo tengo que hacer, que tienes que creer, pero después tendrás que creer la otra parte que yo estoy haciendo desde el cielo, la parte del santuario celestial. Así que dice que allí comienza este nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que el nuevo pacto tiene que ver con las leyes de Dios que van a ser puestas en la mente y en los corazones, pero comienza y se abre y se inaugura con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a Nicodemo, hay una parte que yo te estoy hablando que se va a hacer aquí en la tierra, y si no crees, dice, no quieres creerla, ¿cómo vas a creer la otra parte? La que tiene que ver con mi obra en el cielo. Entonces, Nicodemo tenía que haber sabido de este nuevo pacto, porque el Señor Jesucristo le decía, ¿cómo es que tú no sabes? ¿Eres tu maestro Israel y no sabes esto del nuevo pacto? ¿No sabes esto del nuevo nacimiento? Y entonces si le está diciendo a Nicodemo, ¿cómo es que tú eres maestro de Israel y no sabes si tú deberías de saber las Sagradas Escrituras? Y nosotros vimos en las Sagradas Escrituras, en Jeremías 31, que tenía que ver este nuevo pacto con poner la ley de Dios en la mente y en los corazones de lo que era la casa de Judá y la casa de Israel. También Nicodemo tenía que saber con la otra parte de la obra que iba a hacer Dios, el Señor Jesucristo, ya no aquí en la cruz, sino desde el cielo, la parte que dice, si no crees la parte aquí de la tierra, ¿cómo vas a creer cuando yo te diga lo que voy a hacer allá desde el cielo? Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte del pacto, la parte que Él va a realizar desde el santuario celestial. Esa la tenemos en Ezequiel 36, 25 en adelante. Ezequiel 36, 25 en adelante tiene que ver con esta obra que el Señor está haciendo, que tiene que ver con todo esto, este nuevo nacimiento. Miren lo que dice Ezequiel 36, 25. Dice, esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y le hicieron con una lanza una hendidura en el costado, dice que salió ¿qué? Sangre
y agua, porque esa sangre tenía ese poder limpiador de lavarnos del pecado. Esa es la obra que vino a hacer Cristo aquí en la tierra, el sacrificio de Cristo, ese sacrificio, su vida perfecta, nos viene a librar de este pecado. Primeramente teníamos que ser limpiados. Dice, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Vamos a ser lavados con esa sangre de Cristo. Es la obra que Él hace aquí en la tierra. Pero después viene lo demás. Dice el versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Dónde es que se da eso? ¿Cuándo es que se da el corazón nuevo? ¿Y cuándo es que se pone espíritu nuevo dentro de nosotros? Ese no es ahí en la cruz. Esa es la obra que el Señor Jesucristo va a estar haciendo en el santuario celestial. Pondré corazón nuevo dentro de vosotros. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ustedes tienen un corazón de piedra que es egoísta, centrado nada más en ustedes mismos, envidioso, mentiroso, duro, que no tiene amor por las personas, y yo les voy a cambiar ese corazón, les voy a dar un corazón de carne, donde ustedes vayan a tener amor por las personas, se puedan fijar en los demás. Dice, y después el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este espíritu ahora ya es el espíritu de Él, el Espíritu Santo. Dice, el versículo anterior dice, pondré nuevo espíritu dentro de vosotros. Este nuevo espíritu es nuestro nuevo carácter, nuestra nueva manera de ver la vida cuando ya nosotros nos hemos hecho, hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Ahora vamos a tener un espíritu nuevo. Eso es nuestro nuevo carácter, nuestra nueva personalidad. Pero acá, además de ese nuevo espíritu, dice después también, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en un templo de Dios, y entonces ahora nosotros vamos a recibir el Espíritu de Dios que va a morar en nosotros. Y después de que ya tenemos ese Espíritu, miren lo que dice ahí mismo en el versículo 27, dice, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí dice, voy a hacer que ustedes ahora sí guarden mi ley, que la pongan por obra. Esa es la obra de Dios, la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces, esto es lo que se le llamaba el nuevo pacto. Por eso le está diciendo a Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, dice, para que tú puedas ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, si le están diciendo que tiene que nacer de nuevo, no será un nuevo nacimiento si el Señor primeramente nos lava de todo nuestro pecado con su sangre preciosa y bendita, nos limpia de todas nuestras inmundicias, y ahora, aparte de eso, dice que nos va a dar un corazón nuevo. Una persona que se le da un corazón nuevo, ¿no está naciendo de nuevo? Una persona que ahora tiene un espíritu nuevo. No es aquella persona que está derrotada por la vida, que no le encuentra sentido a la vida, que no le importa nada, que a veces solamente se importa a sí mismo, pero ahora ya tiene un espíritu nuevo, diferente, así como el espíritu de Cristo, que le importaba a las personas, veía por ellas, les ayudaba. No es un nuevo nacimiento, no se hace una nueva persona esa. No se hace una nueva persona aquella que ahora tiene un corazón ya no de piedra, sino de carne. Esto todo es el nuevo nacimiento. Es de lo que está hablando Jesucristo con Nicodemo. Dice, tienes que nacer de nuevo, pero primeramente tienes que creer la obra que yo hago aquí en la tierra, y después también tienes que creer la obra que yo hago allá en el cielo. Si no, no vas a poder, no vas a nacer de nuevo. Tienes que tener todo, porque el nuevo pacto también tiene que ver con que yo también voy a poner mis leyes en tu mente y en tu corazón. Y hace un momento mencionábamos que este nuevo pacto era solamente con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y yo les decía, en realidad aquí lo dice, y no hay pacto para los gentiles. La gente dice por allá cuando nos quieren hablar a nosotros que somos legalistas y demás, quieren utilizar, por ejemplo, textos como Éxodo 33, Éxodo 31, 33, déjenme ver cuál es el que ellos dicen, donde se habla de la señal que Dios tiene. Éxodo 31, versículo 15 dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá.
Dice el versículo 16, guardarán pues el día de reposo, el día sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Así que muchos dicen, es que ese del sábado dice aquí que nada más es señal para Dios y los hijos de Israel. Dice, pero pues nosotros no somos los hijos de Israel. Pero sí dicen, pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero nosotros acabamos de ver en los textos de Jeremías 31 en adelante, en Hebreos capítulo 8, del versículo del 8 en adelante, y en Hebreos capítulo 10, versículos de 15 en adelante, que el nuevo pacto es solamente con la casa de Judá y con la casa de Israel, que no hay pacto con los gentiles. Y entonces Jesucristo dice, le estaba diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque tienes que nacer del agua y del Espíritu. Miren lo que nos menciona la hermana White en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo que dice Nicodemo, en la página 142, dice así, dice, Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. Lo más importante que tú necesitas es que seas regenerado espiritualmente, que nazcas de nuevo, pero que nazcas del Espíritu. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales, porque decía Jesucristo, si tú no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión, le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo. Así que el nuevo pacto, vemos que tenía que ver pues con este nuevo nacimiento, pero se tenía que nacer del Espíritu. Pero una vez más, ¿por qué estamos diciendo que solamente este pacto es para la casa de Judá y para la casa de Israel? Hermanos, vamos a descubrir esto aquí en la palabra de Dios. Los invito primeramente a la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 18. Miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 18. Dice así, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Así que aquí está hablando un Israel según la ¿qué? Según la carne. Así que si hay un Israel según la carne, también va a haber un Israel según el Espíritu. Según un Israel según el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que no todos los que descienden de Israel son israelitas? ¿Por qué? Porque hay un Israel que es según ¿qué? Según la carne. Pero va a haber otro Israel que es según el Espíritu. Esos que van a nacer según el Espíritu. Y esos que nacen de nuevo, que nacen del Espíritu, van a ser considerados Israel espiritual. Decíamos que era con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, lo que ahorita vamos a hablar un poquito primeramente de la parte de Israel espiritual y después vamos a hablar de la parte de Judá espiritual, porque es la casa de Judá y la casa de Israel con que se hace este nuevo pacto. Entonces, la casa de Israel, aquí dice que hay un Israel que no todos son israelitas, pero hay un Israel que es del Espíritu. Vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículos 7, por ejemplo, y vamos a ir descubriendo cómo la palabra de Dios nos va enseñando todo esto. La carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 7. Y la Escritura dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que aquí va a haber una bendición para los gentiles,
por medio de Abraham. Se anuncia esto desde tiempos de Abraham. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿A quién se le daba la promesa del Espíritu? Al que nacía de nuevo. Vimos en Ezequiel 36:25 que la obra de Dios en el santuario celestial, la obra de nuestro Señor Jesucristo, dice, te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti y también voy a poner dentro de ti mi espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Dice que ellos iban a recibir esa promesa del Espíritu. En el versículo 28 de ese mismo capítulo, bueno, desde el 27, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que al ser nosotros de Cristo nos convertimos en linaje de Abraham, y si somos linaje de Abraham, entonces vamos a ser hebreos, israelitas. Esa es la entrada, ahí es como entramos nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo es que nosotros podemos entrar a este Israel espiritual, porque el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero en este caso ya va a ser con los que nacen del Espíritu, como Jesucristo le decía a Nicodemos, son los que nacen según la promesa. Ya no hay judío ni griego en el reino, en lo que es el reino de los cielos, el Israel espiritual, ahí ya no hay diferencia. Puede ser uno de trasfondo, de naturaleza gentil, que no era físicamente descendiente de Abraham, pero ya nos hacemos israelita espiritual. Puede haber uno que era de naturaleza o nacimiento judío, que es descendiente de la carne de Abraham o de Jacob o de alguna de sus tribus, pero ya al ser descendiente de Israel ya no hay diferencia, ya al ser del nacido de nuevo ya no hay diferencia, ya todos somos del Israel espiritual. Esto todos los cristianos de los tiempos de Pablo y de todos ellos lo sabían. Ellos sabían de este nuevo nacimiento y de que había algunos en la iglesia de Cristo que eran todos ya israelitas espirituales y judíos espirituales, y si permitían llegar a que Dios circuncidara el corazón, que pusiera esa ley, entonces todos ellos podían ser de este pueblo que ya no hay gentiles ni griegos, porque ya todos son de la misma descendencia israelita y judía. También podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 28 en adelante, que también se habla del judío espiritual. Dice Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea que el judío era el que tenía una circuncisión física en su prepucio. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Quién hace esa circuncisión del corazón? Vamos a ver que eso la va a hacer Dios, la va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la circuncisión del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí va a haber una circuncisión del corazón que se va a hacer en espíritu y no en letra. Y la gente no entendemos a veces cuál es esta circuncisión, lo que fue escrita en el corazón en espíritu, porque había otra que era en letra, que tenía que ver con este otro pacto que yo les mencionaba, que se hizo con Moisés, además del pacto de Dios, el que iba a entrar en vigencia una vez que ellos entraran a la tierra prometida. Así que esta entrada al reino nos la mencionan todos, nos la menciona el apóstol Pablo, nos la menciona por ejemplo el apóstol Pedro, que nosotros pues no éramos del pueblo de Israel inicialmente, pero que llegamos a ser del pueblo de Israel. Lo podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos de la casa de Judá,
ni de la casa de Israel. Dice, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que nosotros, aunque éramos gentiles, pero al creer en el Señor Jesucristo, entonces pasamos a formar parte de este Israel espiritual. Al creer en Él, entramos a lo que se llama el nuevo pacto, el nuevo nacimiento, pero ahora ya nacemos del Espíritu. Ya es otra nueva naturaleza que tenemos nosotros. Esto les digo, lo conocían todos los cristianos de los tiempos de los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo les menciona esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 11. Miren lo que dice ahí con respecto a esto que estamos hablando. Dice, Efesios capítulo 2 versículo 11, dice, por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, así que nosotros éramos gentiles en cuanto a ¿qué? A la carne, o sea, porque nosotros venimos de una descendencia que no éramos directa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso estamos en Efesios capítulo 2 versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne eran los judíos, y ellos tenían su circuncisión en la carne y a los otros les llamaban incircuncisos. Dice, ustedes cuando eran así, pues no tenían nada que ver con este nuevo pacto, porque el nuevo pacto era solamente con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y luego dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos? Ahorita les voy a mencionar que van a ser dos de ellos, de hecho más, de hecho era el pacto con Abraham y demás, pero vamos a ver otros pactos que están aquí que tienen que ver con la letra, una que es la que mata y otra es el espíritu que vivifica. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué estábamos ajenos a esos pactos? Porque no éramos de la casa de Judá ni de la casa de Israel, y esos pactos solamente ahí decía que era con la casa de Judá y con la casa de Israel. Estamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como dicen allá en mi pueblo, no teníamos vela en el entierro, no teníamos, en esa muerte de Cristo no teníamos nada que nos beneficiara a nosotros, pero ahora por creer en Él entramos según eso la promesa. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, esa es la entrada a la que nosotros podemos pasar a tomar parte de la casa de Judá y de la casa de Israel. Podemos tomar entrada por medio de la sangre de Cristo. Y luego lo dice ahí mismo también en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros. Acá cuando dice que dice acá que éramos, en este caso, los que vienen aquí al país sin visa ni nada, somos como aliens ilegales. Aquí dice que en otro tiempo éramos aliens, dice en inglés la palabra. Ahora ya no soy aliens, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque él dice, yo fui un esposo para ti. El que hace el pacto, él se casa y es miembro de la familia. Entonces ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Pero entonces, si dice que Él escribió una ley, ¿cuál es esa ley que Dios va a escribir en la mente y en el corazón de los hombres? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 3, nos habla de esta ley. ¿Y cuál es? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que aquí dice que esta carta se va a escribir ahí que con el Espíritu del Dios vivo, y se va a escribir no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y vamos a ver que de aquí se está hablando del nuevo pacto, porque si seguimos leyendo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que somos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto,
No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que este nuevo pacto, como decía ahí, voy a dar mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y voy a poner un espíritu nuevo y dice, y voy a hacer que andes en mis estatutos y guardes mis mandamientos y los pongas por obra. Dice que aquí el espíritu va a escribir esa ley. ¿Qué fue lo que escribió el Espíritu de Dios en tablas? Dice ahí, el versículo 3 decía al final, dice, escrito no con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué se escribió en tablas de piedra? Podemos verlo en Éxodo 31, 18, por ejemplo. ¿Qué se escribió en tablas de piedra? Éxodo 31, 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que ahí las tablas de piedra, ahí estaban los 10 mandamientos, eso se escribió con el dedo de Dios. Nos lo dice también Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, nos dice lo mismo, que ahí se escribió con el dedo de Dios, en las tablas de piedra se escribió esto, dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Cuando veíamos ahí en Deuteronomio 4 del 10 al 13, dice que nos habló desde ese monte y dice, y él os anunció su pacto, los 10 mandamientos. Así que este pacto fue anunciado, pero después se tuvo que renovar y se le tuvo que añadir lo que era este otro pacto. Este otro pacto lo menciona también ahí en Deuteronomio, se empieza desde el versículo 27 en adelante, en el mismo libro de Deuteronomio. Mucha gente no conoce eso, pero ahí está. Habla de lo que es esa ley que iba a tomarse en vigencia desde que entraran a la tierra prometida. Esta nueva ley se iba a escribir en tablas también, en piedras también, pero no tablas, en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Dice el Deuteronomio 27:1, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que paséis al Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Esta es la ley que está escrita en letras, la letra que mata. Porque acá el otro va a ser el espíritu que vivifica. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que yo, Jehová tu Dios, te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado al Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y ahí va a escribir en uno de los montes las bendiciones, y en el monte Gerizim va a estar escrita para las maldiciones. Y entonces algunas van a tener bendito el que obedece, y en el otro va a ser el que honra, dice por ejemplo el Deuteronomio 27:16, dice maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. O sea, le va a caer la maldición, lo van a tener que matar, porque la letra mataba, la letra del pacto de este segundo pacto que se hizo con Moisés. Este comienza en el capítulo 27, no vamos a leer porque se nos está acabando el tiempo, pero abarca todo el 28, en el 27 comienza con todas las maldiciones, desde el versículo 15 en adelante, y luego en el 28 comienza a hablar de las bendiciones, y termina en el capítulo 29, versículo 1. Dice así, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea que además del pacto de Dios que llevaba los 10 mandamientos, ahora él le agregó a este otro pacto lo que es la letra que mataba, las bendiciones y las maldiciones. Entonces esa letra mataba, pero el otro era el espíritu el que vivificaba. Eso lo tuvo que hacer Dios porque él les había llamado a que se acercaran a él, pero el pueblo no se quiso acercar. Entonces Dios no pudo circuncidar su corazón. Entonces les tuvo que añadir este otro pacto. Y este era el pacto que se llamaba el pacto de la letra. Este era el pacto que mataba. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero entonces, ¿por qué se habla que es un nuevo pacto? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de diferente? Miren, el antiguo pacto tenía ciertas partes. Tenía una ley que se tenía que obedecer. En este caso era la ley que estaba escrita en las tablas de piedra, no en las tablas de carne del corazón, sino estaba por fuera del ser humano.
El que no obedecía esa ley, pues entonces caía en pecado, y la paga del pecado era la muerte, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Así que se tenía que matar a un cordero que simbolizaba pues a Cristo, y entonces se limpiaba con esa sangre, y también tenía sacerdote que llevaba esa sangre y la llevaba al lugar santísimo y la derramaba dentro, primeramente al lugar santo, adelante de las cortinas, pero después podía entrar hasta el lugar santísimo en el Yom Kippur, en el día del juicio, y se derramaba delante del arca del pacto, donde estaba esa ley que se había violado. Ese era el pacto que era el antiguo, pero el nuevo tenía ahora ya no la sombra, sino la realidad. Tenía la ley, pero este nuevo pacto ya no tiene la ley escrita en tablas de piedra. Ahora ya están en tablas de carne, ¿de qué? Del corazón. Y no solamente es la ley a un nivel literal, porque el Señor Jesucristo ahora esta nueva ley la levanta, la pone más espiritual todavía. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 5 cómo el Señor pone esta ley más arriba. Dice, por ejemplo, el versículo Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que le pone la ley ahora en un nivel superior, porque ahora el Espíritu, nosotros ya vamos a tener un nuevo Espíritu, y el Espíritu Santo nos va a guiar y va a escribir eso, y vamos a ser capaces de hacer esto, de guardar una ley ya a nivel espiritual. Lo mismo dice del divorcio, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con respecto a otro de los mandamientos, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y también dice que al que tache a su hermano de tonto, dice que también, dice, enfrenta juicio. Toda esta nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es a un nivel más espiritual. De hecho, es una ley más perfecta que está puesta en el corazón del hombre. Ahora el que viola pues está lavado con la sangre del Señor Jesucristo, que le digo es en vez del cordero. Él es ahora el cordero sin mancha perfecto, que es el que ya no se puede ofrecer, el único sacrificio que se ofrece ahora, y él también es el sacerdote que lleva esa sangre al altar. Pero en este nuevo pacto, les digo, ahora él pone esa ley en el corazón del hombre, y aquel que no quiere recibir esa ley pues en realidad no está en el nuevo pacto. Por eso dicen, no, pues es que el cuarto mandamiento que veíamos ahí, que decía en Éxodo, que era señal para Dios y su pueblo, y el pueblo de Israel, es la misma señal que es para nosotros, porque es la misma ley de Dios que antes estaba escrita en tablas de piedra, pero ahora está escrita en tablas del corazón. Y todo esto que es el nuevo nacimiento, entonces nos habilita a nosotros a guardar esa ley. La gente dice que esa ley de Dios no se puede guardar, que solamente Cristo vino para guardarla, que nosotros no debemos guardarla, pero en realidad la palabra de Dios nos dice totalmente cosas diferentes. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, miren lo que dice con respecto a esto de guardar la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasa con aquel que es nacido de nuevo y que está en ese nuevo pacto? Dice, Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentados, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que el Señor Jesucristo dice que Él es poderoso para ayudarnos a nosotros, a los que somos tentados. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, ese poder que dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar, porque Él es poderoso para ayudarnos. En la carta de Pedro también nos menciona de lo mismo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que dice que el Señor nos sabe librar de tentación. También podemos ver en Judas
capítulo 1 que nada más hay, y versículo 24, dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que el Señor, una vez que Él ya pone su ley en nuestro corazón, entonces nosotros podemos ser los verdaderos judíos que guardan la ley. Como decía en Romanos, dice en Romanos, veíamos en el capítulo 2 cuál era el verdadero judío, y en unos versículos anteriores a eso, a Romanos 2:28, podemos ver que sí se puede guardar la ley y que es un llamado que Dios nos hace. Dice, temed a Dios y darle gloria, porque esto es el todo del hombre, como dice Eclesiastés 12, 13 y 14, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el mensaje del primer ángel en el capítulo 14, versículo 16, en el libro de Apocalipsis dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Darle gloria a Dios es guardar sus mandamientos. Les decía yo que en Romanos capítulo 2, versículo 27, dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condonará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Así que dice que hay uno que es no circuncidado físicamente, pero que guarda perfectamente la ley. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de uno que nació de la carne, sino de uno que nació del Espíritu. Este que nació del Espíritu no tiene la circuncisión física. Aquí está poniendo, por ejemplo, a un gentil. Y este que tiene esa circuncisión no tiene la física, pero tiene la circuncisión del corazón, la que hace el Señor, y dice que Él sí guarda perfectamente la ley. Y no está hablando del Señor Jesucristo, porque Él sí tenía la circuncisión física. Él fue presentado al templo al 8º día y Él fue circuncidado físicamente. Está hablando de aquel que por fe recibe la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, y entonces Él puede vencer al pecado. Porque como dijo el Señor Jesucristo, para lo que para vosotros es imposible, es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo lo puede incluir también vencer al pecado. Así que el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a todo aquel que quiera verdaderamente nacer de nuevo, que reciba la gracia completa. Porque la gracia completa es recibir al Señor Jesucristo, recibir su sangre, pero también recibir los otros regalos que nos dio: el corazón nuevo, el espíritu nuevo, la ley en nuestro corazón y también su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el que nace, recibe la gracia completa, y es el que va a tener ese deseo de obedecer la ley de Dios, de ponerla por obra, de darle gloria a Dios, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y habrá un grupo en este tiempo final que va a guardar eso. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que Satanás se va a enojar contra esos que quieren darle la gloria a Dios. Y lo dice así, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y lo dice también en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen la fe que el Padre nos va a dar el poder para vencer. Así que, pues, mi gran invitación en este momento, hermanos, es que nosotros nazcamos de nuevo, que recibamos toda la obra de Dios, no solamente la que hizo Él aquí en la tierra, sino la que está haciendo en el santuario celestial, de renovarnos por completo, para que nosotros podamos, ya no lo vamos a poder ver aquí, pero si usted lee la primera carta de Juan en el capítulo 3, de los que llegan a ser los hijos de Dios, y el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que habla de los que son los hijos de Dios, dice que los hijos de Dios ya no pecan, porque ellos recibieron esa gracia por fe y ellos son transformados. Los que andan en la carne piensan en las cosas de carne y no pueden agradar a Dios, dice, pero los que son del Espíritu, ellos sí pueden agradar a Dios y ellos sí guardan sus mandamientos. Así que mi invitación es temer a Dios y darle gloria, guardar esa ley de Dios, incluyendo el 4º mandamiento, porque sí, como dice ahí, es señal entre Dios y el pueblo de Israel, pero está hablando ahora ya del Israel espiritual, del judío, el israelita espiritual, que somos todos nosotros los que entramos por fe a través de Cristo en el linaje de Abraham, que nos hacemos israelitas, pero que también somos judíos espirituales porque permitimos que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones, y de esta manera podemos nosotros darle la gloria a Dios. Así que mi petición y mi llamado a todo aquel que ve en su casa
que él se ponga de pie, que levante su mano si usted quiere entrar en ese nuevo pacto, el verdadero nuevo pacto. Porque les digo, mucha gente les dice, no, es el nuevo pacto ya nomás es recibir a Cristo y ya no tenemos que hacer nada nosotros. El nuevo pacto es recibir toda la gracia completa de Dios. Les pido que se pongan de pie, todo aquel que quiera entrar en ese nuevo pacto, que quiera vencer al pecado, que verdaderamente, como dijo el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, y como les decía, Romanos 8, el capítulo 8, todo ese capítulo, y 1 Juan 3, ahí nos dice quiénes son los hijos de Dios: los que ya no practican el pecado, los que ya no pecan, los que le dan la gloria a Dios. Voy a hacer una oración para que todo aquel que quiera entrar en este verdadero nuevo pacto, que pida al Señor, que le diga: Señor, yo quiero entrar en este pacto que es el verdadero y es el completo. Te permito que yo pueda morir y que pueda nacer de nuevo, y que tú puedas escribir tu ley también en mi corazón, que tú mandes tu Espíritu Santo conmigo, que me des un nuevo espíritu, un nuevo carácter, y entonces vamos a orar. Todos los que gusten pueden ponerse de rodillas, vamos a finalizar con una oración. Padre bendito, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ha mostrado en realidad lo que es tu plan de salvación, no solamente tu obra aquí en la tierra, sino también tu obra en el cielo. Te pedimos que cada uno de nosotros haga suyo todo lo que tú tienes para nosotros, esa gracia completa, que podamos ser transformados y vivificados y que podemos verdaderamente llegar a ser hijos de Dios para que te demos la gloria y la honra que tú te mereces. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga, hermanos, y que sigan teniendo un feliz sábado.